Vamos a retomar entonces la clase en donde la dejamos ayer. Ayer estábamos viendo que si queríamos hablar del problema de resolución, que es aquel en el que con una serie de muestras en el tiempo, yo voy a intentar indicar si hay dos, bueno, si hay dos, podría haber más, ¿no? Pero en el caso de dos frecuencias presentes en dos tonos, ¿cuántas muestras necesito para ser capaz de decidir si hay o no hay dos muestras en frecuencia diferente, dos tonos diferentes? Y dijimos, eso está conectado con la medición del primer lóbulo de la respuesta en frecuencia de la ventana que estamos utilizando. El número de muestras que yo utilizo tiene que ver con la ventana temporal. La ventana temporal tiene una transformada de Fourier que es una sinc, y en la sinc lo que vamos a ver es cuánto mide el primer lóbulo. Ese lóbulo mide 4pi partido por L. Y decimos, con que estén separadas al menos la mitad, 2pi partido por L llega. Bueno, basta después con transformar las frecuencias de discreto a continuo para darnos cuenta de que 2pi partido por L, si lo pasamos a continuo, sería 2pi por la frecuencia de muestreo, 2pi por F sub S partido por L. Si trabajamos en frecuencias hertzianas en vez de en radianes, entonces estamos hablando de en hercios Fs partido por L. Pero si escribimos Fs como 1 partido por T, dado que la frecuencia es 1 partido por el periodo, queda como que el criterio es el criterio LT, en el que decimos que si usamos L muestras, podemos resolver tonos que estén separados una distancia al menos 1 partido por LT hercios. Bien, esa es la regla de oro. Y la interpretación es muy simple, ¿no? Si yo he muestreado, como en este caso, a 8 kilohercios y tengo 200 muestras de señal, yo puedo aspirar a 8000 partido por 200, 40 hercios. Yo seré capaz de distinguir dos frecuencias siempre y cuando estas frecuencias disten entre sí más de 40 hercios. Esto fue lo que vimos ayer al final de la clase. Ahora la pregunta sería, bueno, ¿dónde interviene aquí la DFT? Porque esto es la transformada de Fourier, ¿verdad? Aquí estamos hablando de transformada de Fourier. ¿Dónde entra aquí la DFT? Imaginemos un caso, y con un caso particular somos capaces rápidamente de extraer el conocimiento que necesitamos, ¿no? Imaginemos que tenemos un solo tono, está en una cierta frecuencia. En este caso tomamos 20 puntos y hacemos, en la primera, hacemos una DFT de 20 puntos. La DFT de 20 puntos, bueno, por casualidad, este tono está colocado en una frecuencia tal que esa frecuencia se puede escribir como 2 por pi por k partido por n. Entonces me da un pico donde está la frecuencia. Pero no es eso lo importante de este problema. Lo importante para que veamos después qué va a pasar con la resolución es que ahora vamos a hacer una DFT ahora del doble de puntos. Hacemos una DFT del doble de puntos con n igual a 40. Y entonces tomamos muestras en el espectro en 2pi partido por 40. Es decir, que tomamos el doble de muestras, ¿verdad? El doble de muestras. Así que aparece como que hay más muestras. Después hacemos una DFT de 80 puntos. Otra vez el doble de muestras. Aparecen más bolas azules, ¿no? Pero la pregunta es, ¿el hecho de que aparezcan más bolas azules tiene alguna incidencia en que yo pueda tener mayor o menor capacidad de resolución? Podemos seguir, podemos hacer una de 160, luego 320, el doble y al doble y meter más doble de puntos. ¿Mejora en algo nuestra resolución por el hecho de que metamos cada vez más puntos en la DFT? Hemos dicho antes que la resolución depende de cuánto mide el primer lóbulo. ¿Cambia la medida del primer lóbulo el hecho de que pongamos 20 muestras de la DFT, 40 muestras de la DFT, 80, 160, 320? ¿Modifica en algo la anchura? No, ¿verdad? Simplemente la recorremos más finamente, pero no modifica la anchura. Por tanto, el hecho de utilizar una longitud de la DFT mayor o menor, bueno, siempre que sea mayor que 20, ¿verdad? Porque si hacemos una DFT con menos de 20 puntos no tiene sentido. Pero a partir de 20, dado que tengo 20 muestras, yo debo hacer la DFT como quiera, pero sabiendo que con más de 20 puntos la DFT que utilice no va a modificar la resolución, no la va a cambiar.
no tiene ninguna incidencia sobre la resolución. ¿Está? Sí que puede tener incidencia en una cosa. En este caso, como la frecuencia es 2000 hercios, utilizando DFTs de 20 puntos o de 40 o de 80, siempre acierto con el punto en el que está el tono. Pero imaginemos que el tono, en vez de estar en 2000 hercios, hubiese estado en 2100. Con esto no lo pillamos, con ninguna de estas. Pero ahí sí que podemos decir que ese ya no es el problema de resolución. Ese es el problema de, si yo voy muestreando cada vez más finamente, es decir, si hago una DFT cada vez más grande, voy a tener más probabilidades de que acierte con el sitio en el que está el tono. ¿Sí o no? Eso no es resolución, ¿eh? Eso es acertar con el punto. En este caso lo puse fácil, ¿no? Porque el tono es 2000 hercios y entonces coincide siempre con un 2pi por k partido por n. Me parece que en la siguiente... este es un ejemplo en el que estamos hablando de lo mismo. Tenemos 20 muestras también, hacemos una DFT con 20 muestras, pero el tono no está en 2000 hercios. El tono está en otra frecuencia diferente. Entonces, mi DFT, al ir muestreando el espectro, no llegó a tocar la cumbre, se quedó un poco antes. Si hacemos una DFT con el doble de puntos, a lo mejor tampoco tocamos la cumbre. Ahora, es evidente que si voy poniendo cada vez más puntos, entonces yo voy recorriendo el espectro más finamente y tengo muchas más probabilidades de que el máximo coincida con el punto en el que debe estar la frecuencia, ¿no es? O sea que para esto sí que sirve la DFT. Para lo que no sirve es para mejorar la resolución, porque esa no la modifica. La resolución depende de la anchura de la ventana y, lamentablemente, la DFT no puede modificar la anchura de la ventana, pero sí puede recorrerla más finamente y, por tanto, acertar mejor en el punto en el que hay un tono. Si nuestro problema en un caso real fuese ¿en qué posición exacta está el tono en frecuencia? Yo ya sé que hay un tono y ahora quiero saber en qué posición exacta está. Bueno, pues manejando las diferentes longitudes de la DFT, yo podría con más precisión acertar. ¿Cuál sería mi criterio? Pues yo creo que a todos se nos ocurre que es muy simple, ¿no? Dado que en la frecuencia en la que está el tono debería dar el máximo de la respuesta espectral, yo pruebo con diferentes DFTs y aquella que me produzca el máximo, ese punto voy a escoger, porque es el más próximo al real. Por eso, con ese criterio yo puedo siempre adivinar, una vez que ya sé que hay un tono, puedo adivinar cuál es su frecuencia simplemente manejando la DFT. Estas son cuestiones elementales. A partir de ahora vamos a meternos ya en estimación de espectros un poco más, con mayor complejidad, pero de entrada hay que manejar las cuestiones simples para después meterse en algunas que ya no son tan simples. Bueno, esto es explicar aquí. Bueno, en este caso nos da, el tono este tendría una potencia 1, pero como he utilizado una DFT de 20 puntos, para mí me da como que la potencia es 0,93. ¿Por qué? Porque la DFT en el máximo me ha dado 0,93. Luego yo entiendo que a falta de otro conocimiento, mi tono tiene una potencia de 0,93. Luego, como me cayó en K igual a 5, pues yo entiendo que el tono está en 2 por pi por 5 partido por 20, porque no puedo decirlo de otra forma. Y si lo convierto en hercios, pues digo que son 2000 hercios. Y resulta que la frecuencia no está en 2000 hercios, está en otra, está en 2100 en este caso en particular y vale 1. Bueno, entonces podríamos plantear como ejercicio, ¿cómo seríamos capaces de hacer esto, ¿no? La precisión, bueno, eso sí podemos indicarlo, ¿no? La precisión de nuestra DFT, dado que la distancia entre un punto de la DFT y el siguiente punto de la DFT es 2pi partido por n, mi precisión es pi partido por n, que es la mitad de ese intervalo. Luego, si voy aumentando n, mi precisión, como el denominador crece, la precisión se incrementa porque el error disminuye, ¿verdad? Luego, entonces, basta con incrementar n para que yo sea capaz de ser más preciso, ¿no? En este caso, bueno, indicamos ahí una obviedad. Si la frecuencia coincide con un 2pi por k partido por n, no hay error, lo damos exacto, ¿no? En este ejemplo de aquí, se plantea como ejercicio y así os queda, ¿no? Imaginemos que tenemos un tono en 2100 hercios. Imaginemos también que hemos muestreado a 8 kilohercios. La pregunta es, comprobar que el mínimo valor de n para que no haya error es 80 y que el índice k de la DFT en el que aparecerá el máximo es 21. Bueno, como es una comprobación
creo que es preferible que quede como ejercicio, luego os lo miráis cuando lo repaséis y veis que si efectivamente se utiliza un valor de n de 80, vamos a ser capaces de decir dónde está la sinusoide y además el punto en el que aparecerá será el punto 21. Lo dejamos como ejercicio. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? La idea es simple. Con la DFT no mejoramos la resolución, pero con la DFT podemos disparar directamente al blanco, o sea, saber dónde está la frecuencia que buscamos. Ahora, si hay dos frecuencias presentes, la DFT no nos va a ayudar a distinguir esas dos frecuencias. Lo que nos va a ayudar a distinguir esas dos frecuencias es que tengamos más puntos en la señal, porque de esa forma nuestra ventana temporal será más larga y por tanto el espectro será más estrecho, y con un espectro más estrecho vamos a poder distinguir. Esto nos lleva también a la discusión de, hemos utilizado hasta ahora una ventana, y yo doy por supuesto que si no digo nada es la ventana rectangular, es decir, que los datos vienen multiplicados por 1 allí donde los vemos y por 0 allí donde no los vemos. Pero igual que multiplicamos por 1, podríamos multiplicar por cualquier otra cosa. Una ventana, de hecho, tiene toda la libertad del mundo, basta que indiquemos que está situada entre dos puntos, llamemos n sub 0 y n sub 1, y yo en el interior de esa ventana podría multiplicar, por ejemplo, por un triángulo, o por un coseno, o por cualquier función. Da igual. Lo importante es que solamente tome valores entre n0 y n1, y fuera de ahí valga 0. Evidentemente, cualquiera de esas ventanas va a jugar ese papel de, valga la redundancia, enventanar la señal. Es decir, que solo la voy a ver en el sitio en el que tengo la ventana puesta, solo que la ventana ha cambiado de formato. Evidentemente, al cambiar de formato la ventana en el tiempo, también cambia de formato su espectro. Y como antes dijimos que si una señal se multiplica por una ventana, aplicando la propiedad de modulación, lo que vamos a tener en el espectro es la convolución de los espectros, bueno, pues ahora no es estrictamente una sinc la transformada de la ventana, es otra función distinta. Probablemente con cierto parecido a la sinc, pero no es una sinc. Esto quiere decir que si yo fuese capaz de manejar también el parámetro de cómo va a ser la ventana, yo puedo, de algún modo, manipular el espectro de la ventana de tal manera que pudiese perseguir algún objetivo realizable. Voy a haceros una pregunta antes de empezar a hacer más comentarios sobre este tema. Dado que antes estábamos hablando de la resolución, y yo acabo de indicar que la DFT no nos va a ayudar a mejorar la resolución. Pregunto, ¿cambiar el tipo de ventana puede que nos ayude a mejorar la resolución? La resolución. Estrictamente ese problema. Entonces la pregunta la contestación es sí, si hubiese una ventana que tuviese un lóbulo principal más estrecho. Perfecto. La pregunta ahora sería, ¿es posible que haya una ventana que tenga el lóbulo principal más estrecho que la ventana rectangular? Esa es la pregunta. ¿Es posible que haya otra ventana que tenga el lóbulo principal más estrecho que la ventana rectangular? Bueno, no vamos a hacer altas matemáticas sobre esto, pero fijaos que si yo tengo cualquier otra ventana, escribamos que la ventana empieza en un punto n0 y acaba en un punto n1. En principio queremos comparar todos con la ventana rectangular, ¿no es? La ventana rectangular ya sabemos que tiene por transformada una sinc. Y lo importante de la sinc es que esto es, sabemos cuánto vale, 2pi partido por L. Ahora imaginemos, esta ventana rectangular le voy a llamar R de n, para indicar así que es la ventana rectangular. Imaginemos ahora que utilizo cualquier otra ventana. Voy a llamarle W de n. Por poner un ejemplo, esta es una que se utiliza muchísimo, la ventana rectangular. N0, N1. La pregunta que nos estamos haciendo es si utilizando cualquier otra ventana yo podría mejorar la resolución. La misma pregunta hecha de otra manera. ¿Con alguna otra ventana puede que el lóbulo principal sea más estrecho? Entonces, fijaos que W de n lo puedo escribir como
WDN por RDN. RDN vale 1 en la ventana y 0 fuera de la ventana. Por tanto, esto es una obviedad, ¿no? WDN es igual a WDN por 1, donde WDN existe, y por 0, donde no existe. Luego, esto es una obviedad. Ah, pero tiene muchísimas implicaciones esta obviedad. Porque si WDN se puede escribir como WDN por RDN, entonces el espectro de WDN no puede ser más estrecho que el de la ventana rectangular. No puede ser. Porque la multiplicación de estas dos funciones me da algo que en el espectro sería una convolución. En esa convolución interviene el espectro de RDN. El espectro de RDN tiene un lóbulo principal que mide 2pi partido por L. Lo único bueno que podríamos hacer es si lo hubiésemos multiplicado por una delta. Bueno, por algo que tuviese un espectro que fuese una delta, porque en ese caso me daría la sin convolución con una delta y quedaría como está. Pero si hago la convolución de una sin con cualquier otra cosa, la sin no va a hacer otra cosa que engordar. Es imposible que se estreche. La vamos a engordar. No hay ninguna posibilidad de utilizar otra ventana que nos estreche el lóbulo principal. Al contrario, cualquier otra ventana va a hacer que el lóbulo principal sea más ancho. Incluso algunas de ellas muy ancho. No obstante, el hecho de que perdamos capacidad de resolución no es la única cuestión que tenemos que discutir. Imaginemos un caso en el que, en vez de tener... El problema de resolución es cuando yo tengo dos tonos próximos y que más o menos tienen la misma potencia. Estoy tratando de decidir entre dos señales con la misma potencia que están muy próximas en la frecuencia. Ese es un caso en el que tendría una señal que está no tan próxima en el dominio de la frecuencia, la azul comparada con la roja, pero tiene mucha menos potencia. En ese caso, nuestro problema no es de resolución, porque las señales están muy separadas. Esto podría ser un tono, vamos, que con pocos puntos en el criterio LT, si esas dos señales tuvieran la misma potencia, yo las podría distinguir. Pero como una de ellas tiene muy poca potencia, entonces aquí la discusión no está en el lóbulo principal. Aquí la discusión está en los lóbulos secundarios. Porque como hay tanta distancia, cuando yo haga la convolución de esas dos deltas con el espectro de la ventana, la primera delta me va a dar una sin, que su primer lóbulo, por supuesto, no toca al azul, se queda mucho más cerca. Pero a lo mejor el cuarto lóbulo toca al azul. Porque hay una dispersión espectral debido a la caída en decibelios que va produciendo los lóbulos de la transformada de Fourier de la ventana. Entonces, en este caso, ¿qué me puede interesar? Si yo supiese a priori que estoy buscando una señal que tiene muy poca potencia y que está interferida por una señal de muy alta potencia, aunque está muy lejana en la frecuencia, a mí me puede interesar entonces discutir, oye, ¿no habría una ventana en donde sacrificando el lóbulo principal y haciéndolo más grande, pudiese conseguir que los lóbulos secundarios fuesen más pequeños? Bueno, pues ese problema sí que tiene solución. Esa pregunta sí que tiene respuestas. Porque ahí en ese caso estamos haciendo un sacrificio de una cosa, que es hacer que el lóbulo principal sea más ancho, por lo tanto concentramos más energía de la frecuencia en el lóbulo principal y, en consecuencia, liberamos los demás lóbulos de energía y se van a caer más en decibelios. Utilizando una ventana de ese tipo para un problema en el que tuviésemos una situación como la que está descrita en esta transparencia, pues es posible que pudiésemos llegar a adivinar que hay otro tono presente en la señal. Me parece que teníamos aquí una gráfica a continuación. Este es un caso en el que tenemos una señal que es XDN más SIDN más un ruido añadido. XDN es el seno de 0,3 por pi por n. IDN es 0,1 por el seno de 0,6 por pi por n. Fijaos que una está en 0,3 pi y la otra está en 0,6 pi, o sea que están muy lejos en la frecuencia, ¿no? Ah, pero una es 10 veces más potente que la otra. El ruido es un ruido blanco de varianza 0,2. Bueno, pues fijaos en las gráficas que tenemos abajo. La primera es, utilizando una ventana rectangular, eso sería pues el resultado de haber hecho una DFT, ahí me parece que son 2000
2048 puntos, ¿no? Eso son lo que está escrito ahí. Simplemente para indicar que se ha hecho a partir de una DFT con un plot, ¿no? ¿Qué es lo que nos indica la primera gráfica? Que si yo hago la DFT de 2048 puntos, de esa señal, de un trozo de señal que lamentablemente no hemos dicho aquí de qué longitud es lo único que falta en este dato. No puede haber 2048 puntos, obviamente, pero pongamos que hay a lo mejor 20 o 40 puntos de esa señal, hacemos una DFT larga, pintamos, y la primera gráfica, ¿qué nos indica? Que el tono principal se ha comido al tono secundario, ¿no? Porque si nos fijamos en lo que vemos en la gráfica de la DFT, aparece claramente un tono, ¿no? Y después aparecen los lóbulos secundarios de la DFT, de lo que sería el espectro del primer tono, y se confunden después con los lóbulos secundarios de la otra réplica del primer tono. No hay manera de ver si ahí hay alguna información o no. En el segundo caso está utilizando una ventana de Hanning, que es algo parecido a una ventana triangular, y yo creo que se ve con más claridad en esa gráfica que ahí parece que hay algo más que una sola señal, ¿no? Parece que hay algo más. Parece como que hay un tono grande y luego un tono pequeño. Bueno, si ejecutamos esto un montón de veces, pues un montón de veces nos saldrá que no somos capaces de verlo, porque el ruido blanco puede contaminar perfectamente ese resultado. Pero en algunos casos lo vamos a poder ver. ¿Y qué es lo que hemos hecho aquí? Simplemente aprovechar el hecho de que la ventana de Hanning, sus lóbulos secundarios tienen mucha menos potencia que los lóbulos secundarios de la ventana rectangular. Gracias a eso vamos a poder conseguir ver alguna información que esté muy alejada de ese tono que parece que todo lo interfiere. Por eso, la utilización de las ventanas en el análisis de los espectros pues se ha convertido en moneda común dentro de aquellos que se dedican a ese tipo de trabajos, y de hecho pues hay todo un análisis de ventanas. Me parece que hemos puesto aquí bueno, del fácilmente distinguible, vamos a dejarlo de fácilmente distinguible en este caso en particular, porque ya digo, ejecutamos otra vez con otra rutina, que aparece otro ruido distinto y a lo mejor no sale, ¿no? Ya lo veremos esto en el laboratorio, que no siempre es tan fácil. Ahí tenéis un poco un resumen de cuáles son algunos parámetros característicos de las ventanas que se suelen utilizar habitualmente. Veréis después en el MATLAB que cuando necesitemos utilizar una ventana, el MATLAB te permite definir, bueno, colecciones de ventanas, hasta decenas de ventanas. Lo puedes poner a Hanning, el Blackman, Bartlett rectangular y otra colección, muchas más, montones de ellas, ¿no? Lo que hay que saber a priori es, bueno, si yo utilizo una ventana, ¿qué propiedad tiene, ¿no? Y las propiedades más importantes de las ventanas es cuánto mide el primer lóbulo y cuánto caen los secundarios. Esta es la clave, ¿no? Por ejemplo, la ventana rectangular es la que tiene mayor resolución. La resolución está en 2pi partido por L, como hemos indicado, es el equivalente al criterio LT. Y su segundo lóbulo solamente cae 13 decibelios. Eso quiere decir que realmente no hay tanta distancia entre el lóbulo principal y el lóbulo secundario, y así va cayendo después a los siguientes lóbulos, ¿no? Bueno, todas las ventanas estas de Bartlett, Hanning y Hanning son variantes de una ventana rectangular. Grosso modo podemos decir que son variantes de esa ventana de ahí. Pero esas pequeñas variantes hacen que, manteniendo la misma resolución, que es el doble, bueno, la mitad, la anchura es el doble, por lo tanto diríamos la resolución es la mitad. O sea, haría falta el doble de muestras que con la ventana rectangular para poder distinguir la misma distancia en frecuencia, ¿no? Manteniendo la misma resolución, sin embargo, ya veis que Bartlett cae 25 dB, Hanning 41 dB y Hanning 31 dB. Bueno, pues esto nos maneja la forma en la que se comporta. Esto se llama la dispersión espectral, ¿no? ¿Cuánto se dispersa el espectro? La que menos se dispersa es la de Hanning, ¿no? Porque concentra mucho más en el lóbulo principal y deja caer menos información fuera del lóbulo principal. En ese sentido, la ventana que más acumula en el lóbulo principal es la ventana de Blackman, que cae 57 dB en el segundo lóbulo. Pero eso sí, su capacidad de resolución es muchísimo menor. Fijaos que la anchura es 9pi partido por L. Bueno, sería 18pi partido por L, ¿no? Ahí estamos sacrificando completamente cualquier capacidad de resolver, porque ya estamos haciendo que el lóbulo principal sea gigante. Pero ganamos, por contra, que el lóbulo secundario, 57 dB, son muchos dB. O sea que seremos capaces de ver información lateral si la hubiera. Bueno, todo esto es un poco reglas de cocina, luego la realidad es que las señales vienen siempre
contaminadas, aparece ruido añadido, no siempre hay una situación tan idílica como que son 2 tonos en presencia de ruido, el mundo es muy variado, ¿no? Pero son ideas que nos ayudan a comprender cómo podemos adentrarnos en el paisaje de lo que se llama la estimación del espectro de una señal, que es lo que vamos a entrar a continuación y que sí que tiene otra sustancia, porque entonces ya hablamos genéricamente de cómo hacer para acercarnos al espectro de una señal. Ese problema es, digamos, uno de los problemas clásicos del procesado de señales, en general, de la estadística, de las probabilidades, es, a mí me dan una señal XDN, una realización de un proceso estocástico, por tanto, nada más que una realización, y me piden, por favor, ¿me puede usted tratar de estimar cómo va a ser el espectro de esa señal? Sabiendo que es aleatoria. Ya no estamos en casos de una sinusoide determinista. No, no, esto es una señal aleatoria, usted no sabe cómo es, pero le voy a dar una muestra de esa señal, un número de puntos, 30, 50, 100, 200 puntos, XDN, y a partir de XDN, por favor le pido que me indique un procedimiento para estimar el espectro. Nosotros sabemos que el espectro es la transformada de Fourier de la autocorrelación, ¿verdad? Así que una manera de pensar en esto es, yo le doy a usted una serie de muestras de la señal, trate usted de estimar la autocorrelación y después calcule el espectro. Esa es una forma de hacerlo. Pero no hay por qué entrarle a ese problema así. Es mejor entrarle a ese problema directamente buscando el espectro. No buscando primero la correlación y luego el espectro, sino nos planteamos directamente cuál puede ser una forma de estimar el espectro de esta señal. Yo tengo que hacer ahora unos comentarios acerca de qué entendemos por lo que es un estimador, porque no estoy seguro de que pisemos tierra firme si empiezo a hablar de los estimadores y de alguna de sus propiedades. Cuando decimos estimar en probabilidades tiene un sentido muy riguroso. Tenemos unos datos, hay una función de los datos, esa función suele ser una variable aleatoria, porque los datos proceden de una señal aleatoria, y dado que esa función es una variable aleatoria, pues se conoce técnicamente con el nombre de estimador y tiene propiedades estadísticas. Por ejemplo, puedo calcular su media, puedo calcular su varianza. Y la pregunta que uno se suele hacer acerca de los estimadores es, ¿son fiables? ¿Son precisos? ¿Apuntan en la dirección adecuada? ¿Son confiables en el sentido de que el error que tú cometes confiando en ese estimador es pequeño o grande? Esas son las preguntas. Y estamos habituados a manejar estimadores en la vida diaria y entenderlos el pueblo llano. Cuando lee que se prevé que el partido no sé qué va a sacar el 37%, pues está atendiendo a una explicación de un estimador, ¿no? Ese es un estimador basado en una serie de encuestas que se hacen por teléfono, en el que alguien que cocina los datos después da unos porcentajes previstos de votación, que luego la realidad pues los cambia un poquito, pero no tanto como estamos habituados a ver, ¿no? Salvo que se produzcan cataclismos, y lo que han hecho no es otra cosa que preguntarle a un montón de gente, a partir de esas preguntas, que no es otra cosa que los datos de una señal, han sacado un estimador de la proporción de votos que va a tener determinado partido. Y ese estimador, después nos dicen, con un nivel de confianza del 95% preveemos que los votos del no sé quién van a ser tanto. Y entonces aparecen ahí palabras, nivel de confianza, porcentaje de error, bueno, hay una serie de palabras estadísticos que, bueno, lógicamente, pues un curso de estadística debería cubrir. Yo aquí necesito simplemente, para pisar tierra firme, que entendamos, aunque sea vagamente, de qué hablamos cuando hablamos de un estimador, y después hablar de dos propiedades muy importantes que pueden poseer los estimadores. Una de ellas es cuando apuntan de verdad al parámetro que están persiguiendo, es decir, cuando su media, en media coinciden con aquello que tratan de prever. Y el otro es cuando su varianza es pequeña, porque entonces son confiables. Si la varianza es grande, no es confiable. Yo suelo poner un ejemplo de esto de la media y la varianza de un estimador, de algo que me ocurrió en aquellos tiempos en los que hacíamos la mili, los varones. Fuimos a disparar un día con una escopeta ahí. Bueno, 30 o 40 se dieron de baja, dijeron que no disparaban. Pero los demás, que no le teníamos tanto miedo al arma, fuimos allí y disparamos, desde unos 50 metros, una cosa así. Bueno, era como un circulillo,
tiramos, ¿no? Imaginemos que hubo un tipo que tiró así, que lo sabía, no tan así, pero imaginemos. Entonces, uno diría, en media este tipo no es malo, ¿no? Si hacemos la media de los 4 tiros, vamos, es que da en el centro. O sea, en media este tipo es fabuloso. En varianza, la cosa peligra. De hecho, ¿sabéis cómo nos medían si éramos malos o buenos tiradores? No venían haciendo esa historia, venían con un triangulito así. Venía ahí un sargento con el triangulito y lo iba moviendo hasta ver 2, 1. ¿Cuántos tiros habíamos sido capaces de meter en el triangulito? ¿Qué estaba midiendo? Estaba midiendo la media, la varianza. Porque podía haber un tipo que lo sabía también, que hiciera esto. Imaginad que un tipo tira así, llega el sargento que le dice el mejor. Pero mira, chaval, en vez de apuntar a donde apuntas, apunta un poco más para abajo, más para arriba. Punto, terminado el problema. Nada más que eso. Pero esta es la idea de cuál es la varianza y cuál es la media. Este en media se ha equivocado, porque ha disparado en media aquí, ¿no? Cuando lo que se le pedía es que disparase al centro de la diana. En cambio, ha metido todos sus tiros en el mismo sitio, prácticamente. Es decir, que su varianza como tirador es muy pequeña. ¿Cuál es el mejor? Este. Lo que pasa es que hay que corregirle la mira, ¿no? Hay que indicarle nada más que tiene algún problema en la vista, que es que se desvía a la hora de apuntar o que no tuvo en cuenta alguna cosa del arma que probablemente también tiene efectos. Este es un gran tirador. Entonces nosotros lo que buscamos cuando hablamos de estimadores es grandes tiradores. Lo que buscamos es un estimador confiable. Lo que más nos va a preocupar de un estimador es que tenga una varianza muy pequeña. Porque si tiene una varianza muy pequeña, entonces yo sé que es confiable a lo que está haciendo. Si tiene una varianza muy grande, como el caso que poníamos antes, una vez acertará, pero por pura chiripa, ¿no? Porque puede ser que le salga por un lado o por otro, no es confiable. No puedo dar un porcentaje de error pequeño. Estaría diciendo, bueno, lo he estimado, pero mira, yo qué sé. En cambio, con este otro, si además conozco cuál es el desvío, ahora le vamos a dar el nombre técnico, se llama sesgo, lo tenéis ahí en las notas, ¿no? Si yo conozco el sesgo, digo, mira, este es el mejor tirador, pero tiene un sesgo hacia la izquierda o hacia la derecha y hacia arriba, ya sabes cómo tira. Bueno, vamos a hablar entonces, estas ideas un poco así caseras, vamos a escribirlas formalizando un poquito para que nos queden algunos conceptos un poco mejor expresados, ¿no? Hablaremos entonces, bueno, vamos a hablar de la estimación de la autocorrelación porque así nos centramos en un problema que al menos sabemos de qué va. Yo tengo una señal y quisiera estimar su correlación, dado que no voy a poder calcular. Fijaos, calcular la correlación sería calcular la esperanza matemática de x de n más m por x de n. ¿Cómo calculo yo la esperanza matemática? Si yo no conozco la estadística de la señal y solo me dan una serie de valores, yo no puedo calcular la esperanza matemática. Lo que puedo es estimar la correlación. Haciendo una serie de productos, digo, bueno, más o menos debe dar algo parecido a esto. Eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Pero en general no tenemos por qué estar ahora cuando decimos el parámetro f puede ser cualquiera. Para el problema de la correlación, el parámetro f sería el valor de la correlación. Pero puedo tratar de estimar la media de una población, puedo tratar de estimar el máximo en un sitio, el mínimo en otro, puedo tratar de estimar el espectro, como es lo que vamos a hacer aquí. O sea, el parámetro f puede ser cualquier cosa. Cuando hablamos de un parámetro f, hablamos también de cómo hacemos un estimador. Vamos a llamarle f con paraguas. Ese es el estimador. Normalmente, ese f estimador es una función de los datos. Así que propiamente, incluso ahí debíamos haber escrito f sub n mayúscula, entendiendo que n mayúscula es el número de datos que tengo. Porque a lo mejor si tengo más datos, el estimador cambia. Porque estas fórmulas que hay ahí, donde está el f con acento, podríamos haberle puesto f sub n, para entender que es el f que hemos sacado de una muestra de n datos. Entonces, ¿cuáles son sus propiedades? ¿Cuándo vamos a decir que el estimador apunta bien a su objetivo? Cuando la esperanza matemática del estimador coincida con el objetivo. Entonces, en ese caso decimos que el estimador, la palabra técnica es insesgado. No tiene sesgo, es insesgado, apunta directamente al valor. Por ejemplo, si yo quisiese estimar cuál es la estatura de un ciudadano vigués y me voy a una calle por la que pase todo el mundo, no por la que pasen nada más que los jugadores de baloncesto del Real Cruz Celta,
femenino, ¿no? Que el otro no hay. Si me pongo en una calle por la que pasa muchísima gente y me pongo a anotar la estatura de todos los hombres que pasan, hay que hacerlo por hombre o mujer, claro, porque es distinta el promedio, ¿no? Bueno, pues malo será que al cabo de 400 o 500 hombres no cierre ya el chiringuito y diga, ya está, ya acerté con una probabilidad muy alta hasta el milímetro. ¿Estamos de acuerdo o no? Si es aleatorio el paso de gente por ese sitio, no me hacen falta esperar a ver a todos los ciudadanos de Vigo, ¿no? En cuanto empiece a hacer el promedio con 200 o 300 personas, seguro que me sale el tercer decimal del promedio de Vigo. Eso es el estimador de la media, es la media muestral y es un estimador absolutamente insesgado. Pero no siempre los estimadores son insesgados. Luego vamos a ver cómo para la correlación no nos va a interesar que nuestro estimador sea insesgado. Pero bueno, una propiedad que podría cumplir es que sea insesgado. Ahora bien, como estamos hablando de que ese f depende de n, fijaos, bueno, si es sesgado es que la esperanza matemática no coincide, entonces decimos que es sesgado y podemos calcular el sesgo. Lógicamente el sesgo se definiría como la diferencia entre el valor de f y la estimación de f, ¿no? Pero aún no siendo insesgado, podría ser asintóticamente insesgado. Esta palabra griega tan bonita, ¿no? Asintóticamente insesgado. ¿Qué quiere decir? Yo creo que lo podemos entender sin que haga falta que lo describamos matemáticamente. Como depende de n, pudiese ser que con pocos datos no seas insesgado, pero a medida que tenga más datos se convierta en insesgado. Y esa es la idea de la asíntota, ¿no? Nos vamos acercando a la asíntota, por tanto, si el límite cuando n tiende a infinito hace que la esperanza matemática del estimador coincida con el valor que quiere estimar, entonces decimos que el estimador es asintóticamente insesgado. Es decir, que no es insesgado con pocos datos, pero si me das muchos más datos, este estimador se va a convertir en un estimador insesgado. Y luego viene la propiedad más importante, que es la consistencia, esto que hablaba antes de si es confiable o no. ¿Cuándo un estimador es consistente? Un estimador es consistente cuando, a medida que tenemos más y más y más datos, la varianza del estimador se va reduciendo. Con lo cual, en el límite, la varianza sería cero. Esto quiere decir que si tuviese muchísimos datos, yo sería capaz de dar con una precisión absoluta el valor del parámetro. Por cierto, el hecho de que sea consistente no quiere decir que sea insesgado. ¿Ah? Puede ser insesgado, pero consistente. Porque la consistencia tiene que ver con la varianza. Y la varianza tiene que ver con la esperanza matemática del estimador, pero no con el valor del parámetro. O sea, puede estar muy alejado en media, pero ser consistente, porque cada vez junta más la estimación y por lo tanto su varianza es cero. O sea, la consistencia no implica el carácter insesgado, porque puede tener un sesgo. Lo importante es que la consistencia nos indica que a medida que tengo más datos, la varianza de mi estimador se reduce, por lo tanto su precisión es total y su confiabilidad es absoluta. Luego yo tengo que saber si apunta de verdad al valor del parámetro o no apunta. Si no apunta y sé cuál es el sesgo, tengo el problema resuelto, ¿verdad? No tengo ninguna dificultad como en el caso este que decíamos ahí. No estás apuntando al valor verdadero del parámetro, pero tienes muy poca varianza y yo sé cuál es tu sesgo, el problema lo puedo corregir. Pero quisiera que os quede claro que no es condición necesaria, perdón, que si es consistente no implica que sea insesgado. No implica que sea insesgado. Implica simplemente que su varianza va decreciendo a medida que el número de puntos de señal que yo puedo ver es mayor. Esa es la propiedad más interesante que puede tener un estimador. Porque fijaos que en ese caso, yo si tengo más señal, voy a ser capaz de ser más preciso. Por lo tanto, bueno, en muchos problemas en los cuales yo puedo disponer de más señal, oye, dame un poco más de señal y ya te digo con más precisión lo que aquí ocurre. De hecho, esta propiedad de la consistencia es la que hace, por ejemplo, que los que hacen encuestas no necesiten hablar con 2 millones de personas. Porque como suelen utilizar estimadores, bueno, con una gran consistencia, en cuanto llegas a 400 o 500 encuestados, la varianza ha decrecido tanto que ya no te interesa seguir gastando dinero en encuestas, porque total, al final, te vas a equivocar un poquito porque la gente esconde el voto o te dice que va a votar a y luego vota B, ese porcentaje hay que tenerlo en cuenta, con lo cual te paras con 1000 encuestas telefónicas bien hechas, claro, hechas de forma que sea aleatorio y todo eso, y eres capaz de dar un buen resultado, gracias a que el estimador tiene consistencia. Si no tuviera consistencia, andas mal, ¿no? Porque no sabrías cuándo parar de hacer
no es confiable. Vamos a ver en lo que vamos a analizar a continuación de estimadores espectrales cómo nos vamos a llevar alguna sorpresa, ¿no? Porque intuitivamente uno pensaría que para cualquier estimador, si me das más datos, tiene que tener mejor varianza, ¿no? Intuitivamente. Bueno, si me das más datos, seguro que lo hace mejor. Bueno, no siempre. Hay algún estimador que aunque le des más datos se empeña en hacerlo mal. Todo tiene arreglo, pero quiero decir que a veces hay cosas que ocurren que van contra la intuición, ¿no? Que es la que nos dice que, hombre, dame más información y yo voy a ser capaz de hacerlo mejor. Depende de cómo hagas las cosas. Puede que tengas que lo hagas mejor o puede que no. Bueno, entonces, de esto, quedaros con la idea de que vamos a hablar de un estimador que es una función de los datos, por tanto, el estimador va a depender del número de puntos que hablamos. Y ese estimador puede ser insesgado si directamente su esperanza matemática coincide con aquello que quiere estimar. Ese estimador puede ser asintóticamente insesgado, siempre y cuando cada vez que haya más puntos, el estimador, su esperanza matemática va apuntando cada vez mejor hacia el valor al que quiere apuntar. Y lo más importante, ese estimador será consistente si a medida que le doy más puntos, la varianza del estimador se reduce y de hecho tiende a cero cuando n tiende a infinito. Esa, como dije, es la propiedad deseable de cualquier estimador, que no siempre es posible llegar a ella. Vamos a verlo ahora con lo que pasaría con la correlación. La correlación es la esperanza matemática de x de n más m por x de n. Pero yo no puedo calcular la esperanza matemática, como es obvio, porque a mí me han dado una serie de datos de la señal. Luego, si no puedo calcular la esperanza matemática, lo que sí puedo hacer es todos los productos posibles de la forma x de n más m por x de n. Porque tengo ahí los datos. Entonces multiplico, por ejemplo, si estoy haciendo la estimación de R de 5, multiplico x de 0 por x de 5. Luego le sumo x de 1 por x de 6. Le sumo x de 2 por x de 7. Así hasta el final. Y divido por n. Divido por el número de datos. Ese es el estimador que vamos a manejar para la correlación. Este estimador además verifica que es simétrico. Bueno, si la señal es real es simétrico, si la señal fuera compleja, este estimador sería hermítico. ¿Por qué es un estimador? Fijaos, ¿por qué es un estimador? Por definición, R de m es un sumatorio de unos productos en los que intervienen x de n más m y x de n. Pero x de n más m es una variable aleatoria. X de n es una variable aleatoria. Lo que ahí tengo es un producto de dos variables aleatorias y luego una suma de variables aleatorias. Luego el resultado es una variable aleatoria. Por eso decimos que es un estimador. Y de esa variable aleatoria yo ahora me puedo plantear el cálculo de su media y el cálculo de su varianza. Y de esa forma voy a tener una idea acerca de si es insesgado y de si es consistente. Empecemos con lo más sencillo, que sería el cálculo de la esperanza matemática. Fijaos que la esperanza matemática en este caso no presenta ninguna dificultad, porque yo diría, ¿quién es la esperanza matemática de R de m? Bueno, pues es la esperanza matemática de ese sumatorio. Pero la esperanza matemática de la suma sabemos que es igual a la suma de las esperanzas matemáticas, porque es un operador lineal y conmuta con el sumatorio. Entonces lo que tendría es 1 partido por n, que es una constante que no afecta a la esperanza matemática, y luego por el sumatorio, y ahora me sale esperanza matemática de x de n más m por x de n. Pero ¿quién es esa esperanza matemática? Es el verdadero valor de la correlación. ¿No es así? Por definición, la correlación de la señal se define como x de n más m por x de n. Eso es R de m. Así que ya nos ha aparecido el verdadero valor del parámetro que queremos estimar. Eso que hay dentro es R de m. Es decir, que tengo una suma de algo que es constante. R de m, R de m, R de m, R de m. ¿Cuántas veces? El número de veces que yo pueda montar productos que se distancien en m. Y el número de veces que yo puedo montar productos que se distancien en m depende de m. De hecho es n menos el valor absoluto de m partido por n. Por ejemplo, si m es igual a 0, entonces yo puedo montar n productos. X de 0 por x de 0, x de 1 por x de 1 y así hasta el final, ¿no? N productos. Pero si m es igual a 1, ya voy a poder montar solamente n menos 1 productos. Porque no hay más, ¿no? El último no lo puedo multiplicar por el siguiente porque ya no hay. Y si tomo m igual a 2, ya solo voy a poder montar n menos 2 productos, porque los dos últimos no tienen contra quién multiplicar, ¿no es así? Luego entonces cada vez tengo menos
menos sumandos ahí. Por eso la esperanza matemática no es R de m, es n grande menos el valor absoluto de m partido por n grande. Este estimador, por tanto, es un estimador sesgado o insesgado. Si fuese insesgado, la esperanza matemática del estimador tendría que coincidir con R de m. Hay un índice m para el que el estimador es insesgado. ¿Cuál es? M igual a 0. Para m igual a 0, n menos 0 partido por n es 1 y por lo tanto la esperanza matemática de R de 0 coincide con R de 0. O sea, solamente para el índice m igual a 0, nuestro estimador es insesgado. En cambio, para m igual a 1, la esperanza matemática sería n menos 1 partido por n. Ya no es R de m, es R de m multiplicada por algo. Para el caso m igual a 2, pues sería lo mismo, ¿no? R de 2 multiplicado por n menos 2 partido por n, ya no es R de 2. Luego hay un sesgo, y el sesgo es fácil de calcular. Es restar R de m menos eso que nos sale ahí. Pregunto, ¿es asintóticamente insesgado? Es verdad. Ahora fijaos que n tiende a infinito, pero m no se mueve. N tiende a infinito y m no se mueve. ¿Cuál es el límite de n grande menos el valor absoluto de m partido por n grande cuando m es fijo y n tiende a infinito? Es 1, porque m no juega. Es el límite de n partido por n, en definitiva, ¿no? Es 1. Luego en el límite, este estimador es insesgado, ¿verdad? Entonces diremos, este es un estimador asintóticamente insesgado de la correlación. Pero de hecho se conoce como el estimador sesgado de la correlación. Porque podíamos haber hecho una fórmula en la que en vez de dividir por n, hubiésemos dividido por n menos m. Y ya nos habría salido sesgado, insesgado. Pero no queremos. No queremos que nos salga insesgado, porque tiene este estimador así construido, tiene mejores propiedades con respecto a la varianza. Vamos a ver cómo este estimador es consistente. Y si tiene mejores prestaciones en su varianza, no tenemos dudas. Nos vamos a quedar con el estimador sesgado, aunque sabemos que cometemos un sesgo, porque va a ser muy útil dado que tiene consistencia. Y además de eso, como resulta que es asintóticamente insesgado, bueno, si nos dan muchos puntos, ya sabemos que estamos incluso apuntando directamente al verdadero valor de la correlación. ¿Cómo se prueba que el estimador es consistente? Bueno, esto nos llevaría como un par o tres de hojas de formulación, ¿no? La varianza del estimador, grosso modo, se parece a aquello que tenemos a la derecha, que es una suma de una serie, ¿no? Es una suma de una serie. Una suma de una serie en la que aparece el término r de n al cuadrado y aparece el término r de n menos m por r de n más m. Fijaos que, en realidad, esos dos términos ahí son semejantes, son cuadrados de r, ¿no? Así que lo que nos podríamos preguntar es, ¿tendríamos algún criterio para a priori pensar, oye, ¿hay alguna forma de decidir dividiendo por n aquí atrás, dividiendo por n? La división por n es fundamental. Si no hay una división por n al principio, esto ya no es lo mismo. Pero como hay una división por n, el sumatorio de r de n al cuadrado, uno puede pensar que en general, teniendo la correlación de cualquier señal, esa serie es finita, es sumable. No estoy pidiendo que lo hagamos, solo que pensemos un poco, ¿no?, en lo que son las correlaciones habituales. Pensad en un proceso cualquiera, su correlación pues es muy alta en el punto cero, luego empieza a caer, y a medida que se distancian mucho las muestras, la correlación es muy pequeña. En general, Podemos inventarnos procesos que tengan una correlación tremenda dentro de 2 millones de muestras, pero no, serán inventos. En la vida real lo normal es que la correlación se produce entre muestras que están adyacentes, va decayendo y luego decae profundamente a medida que avanzamos. Entonces fijaos que esto sería como decir que estamos tratando de sumar la serie r cuadrado de n, sabiendo que r de n tiende a 0, y tiende a 0 muy rápidamente. Os acordaréis vagamente, en su día estudiasteis cómo se suman series, cuáles son los criterios para que una serie sea sumable. Por ejemplo, es una condición necesaria que el término general tienda a 0. No es suficiente, pero es necesaria. Esa nosotros digamos que la tendríamos cubierta, salvo que r de n fuese periódica, en cuyo caso la correlación no tiende a 0, sino que de vez en cuando vuelve a levantar. O sea, si ponemos ahí un coseno, pues ya no tiende a 0 la correlación. Pero en general, con procesos que no sean de tipo sinusoidal, la correlación tiende a 0, que es una condición necesaria para que esa serie sea sumable.
lo que os dije antes, en general no es que tienda a cero, es que se desparrama hacia el cero en cuanto tenemos unas cuantas muestras. Quiero decir que la correlación no se mantiene en el tiempo en las señales. Dentro de un tiempo ya no hay correlación ninguna, se cae hacia cero de verdad. No es que vaya poquito a poco cayendo como cae uno partido por n, no, cae muy rápidamente. No estoy haciendo una argumentación rigurosa porque tampoco procede, pero creo que no estoy diciendo nada que nos rechace a la intuición, ¿no? La correlación tiende muy rápidamente hacia cero. Si tiende muy rápidamente hacia cero, esa condición necesaria de convergencia se convierte en suficiente y eso converge. Si la serie converge, quiere decir que es sumable. Suma lo que sea. 100, 2000, 3 millones, me da lo mismo, lo que sea. Cuando divido por n mayúscula, en el límite, eso tiende a cero, ¿no? Porque ahí lo que cambia es n mayúscula. El sumando no cambia. Es una suma desde menos infinito hasta más infinito, por tanto eso no cambia. Pero cambia n mayúscula. Luego, si el sumando es finito, al dividir por n mayúscula, el límite es cero. Luego entonces es un estimador consistente. Por eso preferimos el estimador sesgado, porque es un estimador consistente. Puede que se equivoque un poquito y tenga un sesgo, pero a medida que me das más puntos, cada vez se vuelve más confiable. Bueno, este es el estimador de la correlación. Y con esto hemos terminado, porque son las -5. Mañana, el próximo día, entramos con el periodograma, que es el primer estimador espectral que vamos a estudiar.